tardes en Sarandí son así. Viva la tarde, porque juntos la pasamos bien. No, hoy se publica en la sección Ecos del País, que es la voz del lector, sí, una carta muy buena de Daniel Bentancor, un hombre de San José, titulada A Malabrigo lo están borrando. Y muy fundamentadamente explica por qué la gente termina abandonando una localidad como Malabrigo. Y da una lista muy detallada de qué cosas, por qué te complica la vida vivir en un pueblo como Malabrigo, que vamos a decirlo, tenía 997 personas en el año 2000 y hoy, dice este hombre, según los datos del censo del INE del 2011, viven 344. O sea, en unos pocos años se ha reducido a un tercio su población. Quedan 334 personas. ¿Y qué explica allí? ¿Qué cosas hay en Malabrigo que te complican la vida? Por ejemplo, no hay farmacia, no hay ambulancia, pero él se centra en lo que la administración pública no le da a estos ciudadanos que él dice, Daniel Bentancor, tienen los mismos derechos, el asunto es que la propia ley no se lo asegura y la administración y la justicia tampoco, porque es muy complicado vivir en Malabrigo y tenés inevitablemente que morir yendo a San José, por el cual tenés que recorrer 100 kilómetros para llegar a la ciudad más cercana para pagar sus facturas por los servicios públicos o cobrar sus jubilaciones. Además, San José de Mayo queda a 35 kilómetros por una ruta que está en muy mal estado y con muy pocas frecuencias de ómnibus. Y también recordemos que esto trae un gasto extra en tiempo y en dinero, ¿no? Claro, entonces sería una de las otras de las razones por las cuales la gente se va del campo, cuando dice, ay, hay que poblar el campo. Sí, pero para poblar el campo tenés que darle las facilidades de tener todos esos mecanismos de pago, de cobranza que no tenés. Por el cual la gente de Malabrigo paga como pagamos todos, como nada más que no tienen servicio. Estamos en línea con el autor de esta carta, Daniel Bentancor. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adela, y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Daniel, felicitaciones por la carta, porque está muy bien escrita, está muy detallado el tema de qué son los problemas que un ciudadano de Malabrigo tiene que soportar en cuanto a UTE, OCE, Antel, el BPS. Me gustaría que dijeras cuáles son las realidades de estas oficinas que han ido empeorando, por lo que tú contás en tu carta, ¿no? Que cada vez van cerrando más algunas dependencias, ¿verdad? Exacto. En primer lugar, yo creo que la audiencia se coloque por un momento en el lugar del otro, ¿no? Porque es muy fácil escuchar estas noticias sentados muy cómodos desde las ciudades capitales de los departamentos o desde Montevideo, pero hay ciudadanos, hay compatriotas que están viviendo otras realidades y que no están disfrutando de los derechos que tenemos los que vivimos en las ciudades, de tener todo a mano, de tener los mal llamados delivery, que deberían ser reparto a domicilio para utilizar nuestro rico idioma, donde tenemos desde una farmacia, un medicamento, hasta una emergencia médica en 5 minutos. Es la realidad del interior y sobre todo de estos pequeños pueblos es totalmente diferente, ¿no? El Estado, en vez de acercarse a ellos, lo que ha hecho es alejarse, no con los servicios en sí, porque hay agua potable, hay energía eléctrica, pero a la hora de abonar estas facturas hay que trasladarse, como tú bien hacías la reseña del artículo que escribimos en nuestro sitio web. Primero tengo que aclarar que somos una ONG que se llama Factor Solidaridad y que estamos gestionando 2 centros de desarrollo regional en 2 pueblitos de San José, uno en Malabrigo, que tiene 344 habitantes, y otro en Villa María, que está en la Ruta 3, y que tiene 600 y algo de habitantes. Con 2 realidades diferentes, un pueblo en el norte del departamento, otro pueblo en el sur del departamento, donde marca quizás la realidad de lo que puede hacer en otro país, y de lo que siempre hablamos al norte o al sur de Río Negro. Pero esto pasa cerca de Montevideo. Malabrigo está a 120 kilómetros de Montevideo y a 35 kilómetros de San José, y como estamos allí, lo utilizamos como pueblo insignia, digamos, porque esta realidad es de absolutamente todos los pueblos y hablamos por todos los pueblos pequeños de nuestro país.
de nuestro país profundo, el cual están en la misma o peor situación que Malabrigo. Malabrigo está a 35 kilómetros, en el cual la gente tiene que pagar las facturas de UTE, OCE. OCE estaba yendo, a partir de que se escribimos ese artículo, ya OCE en este mes nos llegó las facturas de la misma a Malabrigo, diciendo que era el último mes que cobraba las facturas, donde iba un funcionario una vez al mes por una hora a cobrar en una oficina que tiene OCE, que está cerrada todo el mes. Bueno, ahora ya comunicó oficialmente la OCE de que van a tener que ir a San José a pagar estas facturas. Ya ni eso queda, entonces. ¿Mm? Ya ni eso le queda. No va quedando nada. Si estamos hablando de que gracias a una gestión de un comercio de la zona se puede pagar las facturas de Antel. Y existe una junta local en Malabrigo donde se puede pagar la contribución inmobiliaria, pero la patente de rodados, estoy hablando de la patente de vehículos y demás, no la pagan allí. Entonces hay que ir a San José, que es el lugar donde hay una red de cobranzas o supermercados donde se puede pagar las mismas. Entonces, ¿esto qué significa? Estamos hablando de que, y por eso lo de principio, de ponerse en el lugar del otro, digo, si alguien para pagar sus facturas, en vez de ir a la red de cobranza que tiene a 5 cuadras, tiene que hacer, en este caso, 35 o 40 kilómetros, con pocas frecuencias de ómnibus para pagar sus facturas, digo, ¿qué derechos o qué igualdad o qué equidad estamos hablando? Estamos hablando de que aquí hay ciudadanos categoría A, que somos los que vivimos en las ciudades medianas y grandes, y ciudadanos, no sé qué categoría, los que viven no solamente en estos pueblos rurales, sino en plena campaña, en viviendas aisladas, donde antes tenían a Malabrigo como área rural, como área local, porque en definitiva, si uno vive en pleno campo, digo, va al pueblo más cerca y paga sus cosas. Si sus cosas estamos hablando de las facturas, o a cobrar la jubilación, o a cobrar la pensión, la magra pensión que puede estar cobrando, que encima ahora tienen que ir a este pueblo o cualquier pueblo del interior y tomar un ómnibus, pagar para pagar, porque si en definitiva es así, perder una jornada de trabajo en estos casos, porque en definitiva no estamos a 15 minutos de ningún lugar, estamos a veces en algunos lugares hay que tomar hasta 2 ómnibus, se pierde la jornada de trabajo. Estamos hablando de tareas rurales donde generalmente hay que perder todo el día, se pierde el día y encima se gasta dinero. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿De qué descentralización estamos hablando? ¿De qué promoción del desarrollo estamos hablando cuando estas áreas rurales desprotegidas, porque acá se promocionan zonas como el eje de la Ruta 1, como estoy hablando de San José, donde están todos los servicios, entre Montevideo y Colonia, donde ahí al alcance de la mano y todo el mundo se está viniendo a vivir a esa zona, o si no a engrosar el área metropolitana, con todos los problemas que todos sabemos de crear una mega ciudad que en definitiva no está preparada para hacerlo, como es Montevideo. Desde hace muchos años todos escuchamos aquella frase de que vienen a engrosar los cinturones de pobreza. Esa es una frase que yo la estoy escuchando desde niño, porque esto no es nuevo, este fenómeno de la migración. Lo que sí, ahora el Estado lo está acelerando, porque en definitiva no se generan puestos de trabajo en esta zona, porque están aislados permanentemente, porque están olvidados, y además los pocos servicios que existen están con el caso de oficinas públicas para cobrar estas facturas, están desapareciendo. Ahora, Daniel, lo que tú planteas es, como tú decís, San José es un departamento que tiene índices de empleo muy buenos, o sea, casi que récord, tengo entendido. Hay lugares que encima esto es mucho peor porque hay más desempleo. Ahora, volvemos al tema de cómo se puede pagar las facturas. Tú decís, la mayoría, por ejemplo, UTE,
la contribución inmobiliaria, hay que ir, bueno, contribución se hace en Malabrigo, pero de repente la patente de rodados hay que ir hasta San José, lo mismo que UTE. Ahora el BPS, decís tú en la carta, que jubilaciones y pensiones va un funcionario una vez por mes y por una hora al Salón Comunal de Mevir y ya han comunicado que en breve no concurrirán más. O sea que estamos hablando que los jubilados de Malabrigo van a tener que tomarse estos 2 ómnibus de los cuales tú hablas, gastar dinero para ir hasta San José una vez por mes a cobrar sus jubilaciones, ¿así? Es así, exacto. Digo, ya BPS ha comunicado, digo, en consonancia con el resto de la política de retiro del Estado de estos pequeños pueblos, que no va a ir más. Digo, y aparte, digo, no está, obviamente que, y vuelvo a repetir y recalcar, que no estamos hablando exclusivamente del centro poblado Malabrigo, sino de una zona, un área rural de unos 500 kilómetros cuadrados donde viven más de 1000 personas, además de las 344 personas que viven en Malabrigo y las 222 personas que viven en otro pueblito llamado Estación González, que están en el eje de la ruta 23, una ruta donde tiene un tránsito pesado, impresionante, porque es la salida hacia el puente Fray Bento Puerto Unzué, y que además está en estado deplorable, ni siquiera arreglan la ruta. Pero, ahora, Daniel, ¿qué pasa con el tema de los pagos de algunas cuentas por internet? Para quien tuviera computadora y lo maneje, ¿no? Que no es toda la población, es obvio, pero que eso sí, en ese caso algunas cosas se pueden pagar por internet. Sí, efectivamente, digo, pero para eso tenemos que asegurar también, y ese es otro tema, que la conectividad o la velocidad de la banda ancha sea de otro tipo de como la que gozamos acá, digo, porque para pagar algo en esta zona, sobre todo en el medio del campo, digo, quizás no, es prácticamente imposible, digo, y esto que no estamos hablando de la nueva tarjetita de la ley de inclusión financiera que le van a dar a todo el mundo, ¿no? Que eso va a agravar aún más. Yo lo único que estoy hablando de una realidad, que además, y quiero también agregar otra problemática de Malabrigo, que es el tema de la policlínica. ¿Cómo vive una persona donde la salud, en caso de necesitar una atención médica, solamente la tiene disponible los lunes, martes y jueves de mañana por 2 horas? El resto de los días la policlínica está cerrada. No hay farmacia, no hay ambulancia en Malabrigo. Y en todos estos pueblos del interior es exactamente igual. Si existe algún problema para que necesite un traslado de urgencia, hay que acudir a algún vecino, a la buena voluntad de algún vecino para recorrer estos 35 kilómetros en Malabrigo. Vuelvo a repetir, hay lugares donde hay que recorrer más de 100 kilómetros para obtener una atención médica, pagar una factura, cobrar una magra jubilación o pensión y demás. Esta es la realidad del país, esta es la realidad que no escucho hablar. Pero es la realidad que, digo, los oyentes de ustedes la conocen, y los que están viviendo en este momento y escuchando en esos lugares están asintiendo exactamente con las palabras que estoy expresando y con la denuncia que estamos haciendo. Entonces, la ley dice, y nuestra propia Constitución dice, todos somos iguales ante la ley. Eso es lo que está diciendo, que no todos somos iguales, sino está asegurando un principio de igualdad. No. Pero obviamente, ya digo, con la base de que no todos somos iguales, y es la propia ley la que debe asegurar la igualdad para lograr la equidad, que todos podamos gozar de los derechos y obligaciones de que establece la ley en cualquier parte del territorio de la República. Y aquí los únicos que gozamos de los mismos derechos somos los que vivimos en ciudades, y sobre todo en Montevideo. No olvidemos la canción de Stramín, ¿no? Cualquier cosa, morís en la capital. Entonces, digo, eso hay realidades, y hay discursos, y hay frases, y hay diagnósticos que existen desde hace 30, 40 años, y parece que nos paramos ahí y este país está lleno de diagnósticos y no está lleno de soluciones. Es un tema de solución ya, es un tema de tratar de que la propia administración pueda rever esta situación. No puede ser que, por ejemplo, en Malabrigo
vuelvo a repetir, existe una oficina de OCE que había un funcionario, lo retiraron, ese funcionario iba una vez por mes, por una hora, y ahora también se retira, y que si existe un problema de agua corriente en Malabrigo, tenga que ir una cuadrilla de la OCE desde Silda Polié, que es otro pueblo de San José, que se encuentra a 50 kilómetros de Malabrigo. Entonces digo, es toda una realidad tan compleja, es toda una realidad a la cual la mayoría de la población de este país desconoce e ignora, y cuando pasamos por estos pueblitos, más de uno, yo diría muchos, la expresión diría, yo no aquí no viviría nunca. Y siguen indiferentes y nos olvidamos hasta que encontramos el próximo pueblo, y cuando llegamos a nuestra casa decimos hogar, dulce hogar. Pero en definitiva, esto, cuando nosotros hablamos de un país solidario, solidario quizás un día cuando hay una jornada o dos, pero la solidaridad tiene que pasar todos los días del año, porque hay compatriotas que viven en desigualdad y con una carencia de servicios que nosotros quizás viviendo en las ciudades no nos damos cuenta, porque lo tenemos en la puerta de la casa sentado al lado de un teléfono y de la estufita, lo tenemos en la puerta a los 5 minutos, porque una emergencia médica la tenemos en 5 minutos, y en Malabrigo o en cualquier pueblo de Artigas, de Tacuarembó, de Durazno, digo, ¿dónde tiene la emergencia? Digo, ni siquiera tiene una triste ambulancia para poder trasladarlo a la ciudad más cercana, que a veces está a 80 o 100 kilómetros, y bueno, hay que ver la diferencia, hay que mirar para el costado. Bueno, y más allá de atacar, no atacar, de reclamar a quienes tienen que hacerlo, que tienen que solucionar, que es primero el legislador, y la administración y la justicia, también todos debemos empujar como pueblo solidario para que compatriotas nuestros que están viviendo en desigualdad de condiciones puedan vivir por lo menos igual que nosotros, ¿no? Bueno, Daniel Bentancor, desde San José, gracias por tu tiempo, felicitaciones por la carta y bueno, suerte con esa ONG que están tratando de cambiar algo para la población de la que tú hablabas. Te mandamos un abrazo grande y que tengas un buen día. Sí, muchas gracias. Bueno, Dios, nos pueden ver en desarrolloregional.org.uy. Ahí nosotros trabajamos por el desarrollo. Nosotros, en este caso, hacemos una denuncia y somos portavoces de la gente que vive, y esto no es demagogia, porque en definitiva la gente viene a cada rato y somos el único referente en el pueblo, no hay ningún otro lugar de reunión, solamente bares para hombres, no hay lugar para mujeres y niños, simplemente es el lugar nuestro que está, digamos, aguantando el espacio para jóvenes, para niños y mujeres, y esa es también otra realidad. Pero decía que es una realidad muy compleja. Les agradecemos la difusión, les agradecemos la sensibilidad que han tenido, y bueno, estamos siempre a la orden. Gracias por todo, Daniel, un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Bueno, llegan muchos mensajes de gente que dice a nosotros nos pasa parecido. ¿Qué cantidad de localidades que además ni siquiera hay un ómnibus que no pasa todos los días? Sí. Por lo menos en Malabrigo pasa el ómnibus, como decimos, es un gasto de tiempo, de dinero. Alguien decía, bueno, por ejemplo, en Colonia Paso de la Cruz no había ómnibus solamente una vez por semana. Coincido con el señor relacionado con el cobro de sueldo. ¿Cómo hace un peón rural? Pierde el día y tiempo, tal cual. O sea, sí. Ya un empleado que tiene que decirle a su patrón, me tengo que tomar el día, ya sabemos que es una molestia y que eso no cae bien y no ayuda tampoco a prosperar, ¿no? Más allá del tiempo y el gasto de energía y el desánimo que le va entrando a uno, ¿no? Sí, porque tienen que tomarse el día para eso y obviamente gastar, además para cobrar lo que le corresponde. Es como muy raro, ¿no? Es muy raro. Bueno, estoy a 40 kilómetros de Montevideo, tengo que hacer 15 kilómetros para todo, dice Eduardo. Bueno, parecido, muchas situaciones parecidas. Vamos, ¿te parece, Kim, hacer la primera tanda de la tarde? Deja la siesta y lo demás para después. Sintoniza Viva la Tarde. Más análisis, más investigación, más radio. Siempre Sarandí.